Tenéis 5 minutos cada uno para hablar de esos 4 verbos desde vuestra mirada. Acoger, proteger, promover e integrar. Sé que vais a incidir en alguno más que en otro, pero no pasa nada. Os escuchamos. Empezamos por Camino. Hola, buenas tardes. Pues estos 4 verbos, yo creo, y todos creemos que son pues 4 dones, 4 oportunidades y 4 movimientos. Yo voy a hablar todo el rato de movimiento. A ver si adivináis cuál de los 3 infinitivos es mi favorito. Si ya hablo de movimiento es fácil. Estos 4 verbos, en la experiencia que tenemos en Cáritas, en la experiencia que tenemos en la pastoral y en nuestra vida diaria, se conjugan. Se conjugan en lo pequeño, en lo personal, en lo singular, pero también se conjugan en lo plural. No se nos puede olvidar. Todos y cada uno de ellos se nos conjuga en lo comunitario y en lo plural. Los 4 verbos son como la fe. Cuando la fe se queda en lo privado, ¿qué le pasa a la fe? Díganme ustedes. Díganlo. Se apaga. Bueno, pues estos verbos pasa lo mismo. Si se nos queda en lo privado, poco podemos. Nos tienen que llevar a las... No pasa nada, yo hablo alto. Nos llevan a una esfera pública y nos hacen movernos. ¿Desde dónde nos mueven estos verbos? Nos mueven y nos desplazan en el sentido físico, en el sentido emocional y en el sentido vital. ¿Y a quién nos mueve? Pues nos mueven a la sociedad acogedora y nos mueve a la sociedad que se acerca. Porque cuando una persona migrante se acerca, es toda su sociedad, es toda su comunidad, es toda su historia y su cultura, que luego hablaré sobre ello. ¿Cómo nos mueven y nos desplazan? Pues desde la hospitalidad, desde la hostilidad, a veces hostilidad que tenemos los que acogemos. Hay una hostilidad, es que me quiero mover, porque quiero hacer un ejemplo. La hostilidad que todos tenemos un poco. La indiferencia, el miedo, que no sé... Eso también es hostilidad. Hostilidad no es que yo me pelee con el otro o le tengo... No. Todos me mueven desde la hostilidad a la hospitalidad. ¿Y qué pasa con la persona migrada que llega? ¿Desde dónde se mueve? Cuando empieza este proceso de movimiento migratorio, se mueve con dolor, porque es con dolor. Yo hablo de migraciones forzadas, migraciones por la pobreza, desde un desarraigo hasta un arraigo que encuentro. Pero, ¿y dónde nos encontramos? Si yo me muevo y esa persona se mueve, si mi comunidad se mueve y nos movemos, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en un punto que es la pura hospitalidad, la que quiere Jesucristo. Y es en esta hospitalidad donde nos encontramos, donde hay algo nuevo, algo ha cambiado en el que viene y en el que recibe. Y es una identidad nueva. Ya es a partir de ahí donde se conjugan los 4 verbos. Quería hacerlo físico para que me entendierais. ¿Vale? Se ha entendido. Estos 4 verbos que nos transforman llegan a un punto especial, que es la de la hospitalidad, que es algo esencial y propio del ser humano, que somos frágiles, somos dependientes, somos limitados. Y esto hace que nuestra acogida, porque no llegamos del otro, nos construya, nos ayude. Necesitamos del otro, en el encuentro con él o en el encuentro entre comunidades y culturas. A mí me gusta mucho entender que la hospitalidad va más allá de lo meramente material, asistencial. A veces en estos 4 verbos nos confundimos y nos equivocamos. ¿Con qué nos equivocamos, por ejemplo, con el verbo acoger? En Cáritas, en la pastoral, en nuestro día a día. El verbo acoger lo confundimos muchísimas veces, aunque también puede ser necesario en ciertos momentos, con la asistencia, lo asistencial, el asistir solamente.
¿Con qué confundimos el verbo proteger? Con salvar, apadrinar. A veces lo hacemos y confundimos ese verbo proteger con esto. ¿Con qué confundimos el verbo promover? A ver si alguien sabe. Lo dijo esta mañana Xavier, que me llamó mucho la atención. Digo, mira, saltar pruebas, saltar obstáculos, hacer superar pruebas al otro. ¿Y con qué podemos confundir el verbo integrar? También lo dijo, con asimilar. Para mí el verbo favorito, el verbo que traslada la acogida a la integración es el verbo promover. Promover es hacer ciudadanía. El verbo promover es facilitar el acceder a un concepto de ciudadanía donde en igualdad de condiciones las comunidades que se encuentran tengan acceso a los recursos, en participar en derechos y en deberes. El ser humano, por ser humano, construye ciudadanía y para nosotros construye fraternidad. De ahí tan importante por un lado. La asociación lo pone. 4 cosas. Incidir políticamente y socialmente para ponernos del lado de activar políticas sociales, políticas de vecindad, que se cumplan las leyes, que se pueda acceder en igualdad de oportunidades. El evitar y posicionarnos frente a actitudes discriminatorias, en lo pequeño, en nuestro día a día y en lo grande. También lo dijo esta mañana, otra de las cosas de promover es trabajar en red con entidades cristianas y con entidades del tercer sector que no lo sean. Y por último, acompañar, también salió. Acompañar a las personas migradas. Acompañar frente a las administraciones públicas, porque esto también es promover. Y digo el último verbo que nos mueve también, porque voy a hablar después. Fundamental, para promover necesitamos otro verbo, conmovernos, que voy a hablar después. Para yo conmoverme con alguien necesito saber de dónde viene, qué es lo que le ha arraigado, dónde están sus raíces, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su vida, cuál es su historia, su familia, lo que deja atrás? Para poder integrarlo en la sociedad acogida sin perder lo que es, porque si no, no hay integración. Bueno, le damos un aplauso. José Larissa Maya, delegado de Migraciones de la Diócesis de Osma-Soria. Pues adelante, tiene 5 minutos. Vale, nuestros esfuerzos hacia los migrantes que llegan se resumen en 4 verbos: acoger, promover e integrar. No se trata de dejar caer desde arriba los programas de acción social, sino recorrer todos juntos para construir mejores comunidades y un mejor país. La acogida y la hospitalidad. ¿Por qué hospitalidad? Porque a través de la hospitalidad descubrimos que el otro es hermano, que el extraño es el prójimo. Esto tiene un contenido ético que es la responsabilidad. Responsabilidad que enriquece tanto humana como eclesial a la persona. Para el Papa Francisco, acoger significa ampliar las posibilidades para que los migrantes podamos entrar de forma segura al país. Pero nos encontramos con ciertos escenarios. Primero tenemos un pacto europeo que más bien favorece los rechazos y devoluciones en frontera. Luego tenemos la externalización de fronteras, que es la cooperación con terceros países, pero que más bien se preocupan por no dejar entrar ¿Qué pasa con esto? Esto vulnera los derechos de los migrantes, porque se les obliga a elegir otras rutas mucho más peligrosas. Un ambiente político tóxico, con mensajes racistas, discriminatorios para los migrantes, con los migrantes que ya están en el país, y con su irrespeto a la diversidad. ¿Quiénes son las personas migrantes que nos llegan? Pues los migrantes somos personas que dejamos nuestros países por guerras, persecuciones, amenazas a muerte, problemas políticos, y muchos no podemos volver, porque de hacerlo nuestras vidas corren peligro. Si cualquiera de vosotros se viera involucrado en una situación similar, seguramente emigraría. De hecho, España fue un país de migrantes. Entre 1948 y 1952, más de 12.000 personas zarparon desde Canarias en barco hacia Venezuela en busca de una vida mejor.
pero tenemos brechas y retos que dificultan la acogida. En primer lugar, tenemos el retraso de citas para solicitar asilo y protección internacional. Esto contribuye a la mafia de compraventa de cita. De hecho, en Soria hay una familia de origen hondureño que recientemente tuvo que pagar 500 euros para obtener una cita y pedir asilo. O sea, es totalmente lamentable. Luego, dificultad para acceso al empadronamiento. Sin el empadronamiento, las personas no pueden optar a los recursos sociales, sanidad, a las ayudas. Es un problema. Luego, los derechos laborales. Hay empresarios y empleadores que están afectando a los migrantes. Largas jornadas, poco salario, los registran en la seguridad social con ciertas horas, pero al final les hacen trabajar más en la economía sumergida. Dificultad para acceder a una vivienda digna. Claro, si no tienen documentos, no tienen un contrato, que en muchas situaciones los propietarios de vivienda no quieren dar contrato. ¿Por qué? Por muchas situaciones, siendo una de ellas que algunos, no todos, no es la mayoría, reciben ayudas y por temor a perder estas ayudas no dan contrato. Entonces esto deja totalmente desprotegido a los migrantes. Luego tenemos el verbo proteger. El verbo proteger prácticamente se refiere a los derechos, a los valores de la persona, que debería elegir, tendría el derecho a elegir si quedarse o no en su país de origen. Pero ¿qué sucede? Que en los países de origen no hay políticas que contribuyan al desarrollo integral de la persona, y eso se ven obligadas a migrar. Luego, el promover quiere decir que como comunidades apoyarles, ¿no? La comunidad que los acoge, apoyarlos para que nos podamos organizar como personas. Nosotros somos un apoyo eclesial y social. O sea, no somos adversarios, no venimos a quitar oportunidades, venimos a contribuir. Y luego el verbo integrar, que ya lo ha mencionado aquí. Integrar significa ser parte de la comunidad, aceptar nuestras costumbres, nuestra cultura. No se trata de olvidar nuestras identidades, no que nosotros aprender de nuestras costumbres y viceversa, ¿no? Para crear una comunidad, un mundo mejor. Recordemos que somos una gran aportación eclesial y social, y la Iglesia Católica es universal, somos hermanos, cabemos todos en casa. Aplauso para David. Antonio Verdugo es párroco en Santo Toribio, en Valladolid, y dice que le regale un minuto, no sé. Tienes 5 de momento. Venga. Bueno, yo lo voy casi a leer por ser fiel a los 5 minutos. Yo voy a comenzar con una pequeña narración de las que oímos muchas veces en la parroquia, aquí en el barrio. Era una persona peruana, una mujer mayor, que en su pueblo de la Sierra Peruana tuvo que salir de allí. En poco tiempo se desarrolló un proceso de tierra arrasada, es decir, de desintegración social, porque la minería utilizó el agua que la gente necesitaba para la chacrita, lo utilizó para otros usos y además la contaminó. Sin tierra que trabajar, sus hijos se vieron forzados a emigrar. Ella tampoco quería irse, así lo expresaba con dolor. Pero después de un duro peregrinar por la pobreza y la exclusión en Lima, la acoge su hijo en Valladolid. Está rota, a mí no se me olvida la frase. Con la chacrita, padrecito, la vida era bonita. Sin la chacrita, la vida es muy fea. Y concluía yo para mis adentros, alguien la obligó a estar donde no quería. Alguien robó la chacrita y con ello la vida a Fernanda. ¿Qué quiero decir con esta narración? Que en la acogida la escucha es imprescindible, porque en ella descubrimos narraciones que nos dan que pensar. A mí me dan que pensar y me provocan a la acción. Algunas cosas que me dan que pensar. Puedo entender una nueva dimensión de la migración, que no es como nos quieren dar a entender o como nos quieren imponer un concepto, un prejuicio, una ideología, como esta mañana se hablaba, sobre la que discutir y polarizar. Son rostros con características, descartados, sobrantes, que pronuncian temores, que pronuncian luchas, fracasos y desde ellos, felizmente también, sueños y esperanzas.
Con la escucha, en la acogida, sabré también de las causas de la migración, porque las formidables cifras de los rostros que oímos no revelan las angustias de cada día. Los datos, cuando son vistos con los rostros, desde la experiencia del encuentro, nos hablan de las causas. Y las causas pertenecen al ámbito de la injusticia. Acogiendo su narración y su caminar, conozco y descubro demasiadas vidas que pronuncian el descarte a las que se ven sometidas por un macabro juego político y económico demasiada gente. Bueno, esas cosas me dan que pensar. También me dan pie para actuar. En este tiempo y espacio de acogida, que no es mío solo, es de la comunidad, de mucha gente que participa en el espacio de la parroquia, nos sentimos convocados a un ejercicio doble que provoca la acción. Cuidar la mirada. Cuidar la mirada para seguir sosteniendo la mirada a ese rostro desnudo que en los tiempos que corren se nos quiere manipular esa mirada para no verle, para permanecer ciegos ante ese rostro. También me provoca como un momento originario para empezar procesos de acogida, procesos donde se establecen muchas complicidades con la gente de la parroquia, con Cáritas, con otras instituciones, con otros grupos, ¿no? Y sobre todo, algo que quiero subrayar, me convocan o nos convocan a la responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Esta acogida siempre reedita algo nuevo. El extranjero, el extraño, no es alguien al que identifico con la retórica violenta de las identidades excluyentes, de las mentiras que nos sueltan sobre la migración. No es solo una súplica, no es solo una petición. Si me atrevo a sostener la mirada hacia este hombre o hacia esta mujer, descubro que es algo más, descubro su trascendencia, descubro las identidades múltiples que están presentes en él. Es emigrante, es madre, es trabajador, es mujer, es persona con capacidad de colaborar y de ayudar. Descubro sus sueños, sus debilidades, sus fortalezas. Y me descubro también en mis sueños, mis debilidades, mis fortalezas, con las que establezco o establecemos. Quería hablar en plural. ¿Ya me estoy poniendo? No, estás en el último minuto. No, va a ser difícil. Bueno, desde ahí es de donde yo creo que podemos ensayar ese espacio de acogida que nos lleva a ejercer la caridad. Acoger la responsabilidad, acoger con responsabilidad y en responsabilidad. En ella yo he perdido la inocencia, perdemos la inocencia, porque conocemos, sentimos, experimentamos que todavía, aún en la ciudad donde vivimos o en los pueblos donde estamos, se mantienen las injusticias que sufrieron en sus lugares de origen. Nosotros vivimos en un barrio que yo creo que es un barrio gueto, un barrio guetizado, donde se concentra mucha exclusión social y con demasiada frecuencia esa exclusión social, donde hay muchos emigrantes, se identifica con la violencia, con costumbres que rompen la convivencia, con la suciedad, con la ocupación de viviendas y tantas cosas. Siguen siendo estigmatizados, siguen siendo señalados. Ciertamente sabemos de la aporafobia, de los miedos al emigrante pobre, no al otro emigrante también del que hablaba, me parece, esta mañana, del migrante pobre, y esas cosas a mí no me salen todavía del corazón del todo, a veces nos saltan, ¿no? Porque demasiadas veces nuestro espíritu está dañado por esos miedos, por esos prejuicios, por esas cegueras. Todavía, pues nada. Que yo estoy viendo, y es que todos están hablando, no sé si lo estáis comprobando vosotros también, con muchísima pasión, porque lo que hacen realmente lo hacen de corazón y eso se nota. Escuchamos ahora a Cristina. Ella trabaja en la asesoría jurídica de Cáritas de Susana de Salamanca desde el año 1997. Así que, es tu turno. Bueno, pues es difícil ser la última y volver a retomar con todo lo que hemos hablado esta mañana sobre los 4 verbos, ¿no?
Los 4 verbos que desde nuestro trabajo en Cáritas, el hablar de la acogida es hablar de cómo transformamos nuestros corazones, ¿no? Cómo pasamos de hablar de necesidades a hablar y al estar con el otro, ¿no? Creo que Antonio lo ha dicho muchísimo mejor que yo, cómo definir la acogida. Pero yo en esa acogida y en esa escucha lo que encuentro también son las voces de lo que cuando cuentan, ¿no? De dónde vienen y cuáles son las situaciones que han vivido, ¿no? Y a mí me lleva también a hablar de un derecho que esta mañana no se ha nombrado, ¿no? Que es el luchar por el derecho a no emigrar, el trabajar porque estas personas no tuvieran que salir de sus países de origen y el luchar porque ese derecho a emigrar sea de lo más seguro posible. Después, en la segunda parte, en lo que me concierne, os contaré cuáles han sido las aportaciones que desde Cáritas, como grupo jurídico al que pertenezco, hemos hecho al nuevo reglamento de extranjería en este sentido, ¿no? de trabajar porque ese derecho a emigrar sea de la manera más segura posible y evitando ese sufrimiento, ¿no? Que lleva hasta perder la vida. Porque como dice un eslogan de CEAR, nadie pone en peligro a la vida de su hijo si en tierra su hijo no corre peligro, ¿no? Proteger. El Papa Francisco dice que cuando hablamos de inmigraciones tenemos que hablarlo de una dimensión, en todas sus dimensiones, poniendo a la persona en el centro. Nosotros sabemos poner lo que significa poner a la persona en el centro como garante de su dignidad y sus derechos. Pero es cierto que en muchas ocasiones, y pese que el Estado es quien tiene que garantizar esos derechos, nosotros somos los garantes. Y sin embargo, en muchas ocasiones no tenemos esa mirada, esas gafas de las que yo hablo en mi Cáritas, para ver esas vulneraciones de derechos, ¿no? Cómo proteger a esa persona de todas las vulneraciones de derechos que van surgiendo, ¿no? Y creo que es ahí donde nosotros nos tenemos que hacer fuertes y donde no tenemos que de alguna manera acostumbrarnos o dejar las cosas por sentadas, ¿no? Un ejemplo de esto es toda la movilización de una ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular, ¿no? En la que nos hemos unido por cambiar las cosas, ¿no? Creo que hay muchas cosas que podemos cambiar. Yo digo que tenemos que dejar de hacer acciones de influencia, ¿no? Tal y como de levantar el teléfono y solventar la cosa al inmigrante o a la persona que tenemos en nuestro despacho, que está bien, pero pasar a realizar también acciones de incidencia, ¿no? Para que estas vulneraciones no le ocurra al que viene detrás, y eso tenemos que ser conscientes. Promover la vecindad plena, ¿no? El que todos somos vecinos y el favorecer efectivamente el ir creando esas gotitas que decíamos esta mañana, de crear esas comunidades acogedoras que nos lleven a esa plenitud de derechos, ¿no? para todos nuestros integrar. Yo me paro aquí porque tengo muchas cosas que deciros. Sigue. Yo ya tiro al ámbito jurídico. Tienes 2 minutos más de este apartado, ¿eh? Bueno, pues yo tiro y luego, si como me van a cortar, yo sigo, porque tengo muchas cosas en el ámbito jurídico que comentaros. Decíamos esta mañana que en estos momentos... ¿Vas a empezar con el ámbito jurídico sí. ya? Vale, pues os digo. Ahora vamos a comenzar una segunda parte de esta conversación que estamos teniendo aquí y que yo estoy moderando. En esta segunda parte, cada uno va a hablar desde un punto de vista. Hablará durante unos 5, en su caso van a ser 7 minutos porque le han faltado 2. Entonces, y después vosotros vais a poder aportar lo que vosotros queráis, ¿vale? A esa conversación. ¿Ok? Pues venga, punto de vista jurídico. Bueno, nos encontramos ahora mismo en un momento muy crucial desde el punto de vista jurídico en el ámbito de las migraciones. Está previsto que en el Consejo de Ministros del 12 de noviembre, esperemos que sea así, se apruebe un nuevo reglamento de extranjería, un nuevo reglamento que de alguna manera va a posibilitar la regularización de inmigrantes, pero también tiene muchos puntos negros que ahora no voy a entrar, pero que hemos intentado paliar en las aportaciones. La ILP la tenemos encima del Congreso, se aprobará o no la posibilidad de que los inmigrantes se regularicen. Está todavía y resuena que tanto controversia ha creado el reparto de los niños no acompañados y la modificación de la ley, y en el plazo de 2 años tiene que entrar en vigor el Pacto de Migraciones.
Un pacto de migraciones que no ha situado a la persona en el centro y del que no se hablan de derechos. Se hablan, como antes se ha comentado aquí, de externalización de fronteras, de control, y estamos viendo ya lo que está ocurriendo en Italia, ¿no? Cómo podemos crear centros de internamiento fuera de la Unión Europea para que antes de que entren ya hayamos decidido si realmente merecen ser solicitantes de protección internacional o no. Permitirme que de una manera esquemática, los abogados a veces somos muy rollistas, pero yo voy a intentar esquematizar, os pueda ir contando dónde Cáritas ha puesto el acento durante todos estos últimos meses que hemos venido trabajando y dónde estamos haciendo incidencia en la política, desde Cáritas Española y participando las Cáritas que estamos en el grupo jurídico, y dónde creemos que se deben de poner los acentos. Acoger es también favorecer la apertura de las fronteras, el que las personas puedan venir de una manera segura. Y esto hemos hecho mucho hincapié en el nuevo reglamento. Hemos dado opciones para que de alguna manera se establezcan visados humanitarios, se establezca la posibilidad de que las personas puedan venir de una manera segura, con visados de estudiantes, visados de, como digo, humanitarios. Creemos que también es muy importante, y así lo hemos hecho, el incidir en que las expulsiones no pueden ser arbitrarias. Los Estados tienen que proteger el derecho a no ser devuelto a sus países de origen, máxime cuando en sus países de origen puede haber peligro para su vida. Y sin embargo, ya sabéis que se están dando las expulsiones o las repatriaciones colectivas, ¿no? Y ese retorno. Favorecer la reagrupación familiar. Cáritas ha puesto mucho hincapié, y perdonadme que haga un paréntesis, hemos presentado las propuestas del reglamento junto con otras entidades, no de iglesia, con entidades que trabajan en el sector, en el tercer sector, y Cáritas, a la hora de poner cuáles eran los acentos, la hemos puesto también en la reagrupación familiar. Para nosotros era muy importante favorecer la reagrupación familiar de las personas, favorecer que de alguna manera los requisitos se vieran flexibilizados, ¿no? No voy a entrar aquí ahora exactamente. También muy importante en los arraigos, ¿no? Sabemos que es la manera de regularizar, todos conocéis lo que son los arraigos, disminuir el tiempo para que puedan obtener esos permisos de residencia y también las condiciones. En el caso de proteger los derechos, esta mañana nos hablaban también de la RAEN, que os invito a que os metáis en la página web, ¿no? La Red de África y Europa para la Movilidad Humana, de la que formamos parte las Cáritas de España, algunas Cáritas diocesanas de aquí de España, Cáritas de Francia y Cáritas del Sur. Y estamos trabajando por esa movilidad humana, cómo trabajamos en destino, tránsito y origen por esa inmigración. Trabajamos por dar conocimiento a las personas en los países de origen para que sepan cómo pueden emigrar de una manera más segura. Os han dicho que también hay un mapa, ¿no? de sitios seguros que se pueden encontrar durante el tránsito. Hemos trabajado y hemos puesto encima de la mesa la denuncia segura. Los inmigrantes no pueden denunciar que mañana les han robado, que les han pegado una paliza, porque si van a la comisaría de policía les abren una orden de expulsión. Y eso es algo que todas las personas deberíamos de tener el derecho, a poder acudir a una comisaría de policía para decir que contra él se ha cometido un delito y que son víctimas de delitos. También creo que deberíamos de empezar a trabajar y conocer todo el tema de la trata, porque en nuestras acogidas, y si no escuchamos bien no lo vemos, vemos trata, vemos personas que han venido tratadas, que para mí creo que es el delito más grave, ¿no? La manera en la que una persona puede sufrir una mayor vulneración de sus derechos, ¿no? Siempre hablamos de la trata de prostitución. Hace muy poquito en Ávila nos hemos encontrado que han ido a Cáritas, los hemos acogido en Cáritas, trata con fines de explotación laboral, ¿no? Donde se han encontrado a personas en unas condiciones muy deplorables, ¿no? Trabajando en Ávila. Incluso trata para la mendicidad. Hablábamos de menores no acompañados. No sé lo que está ocurriendo en vuestras ciudades. En Salamanca no habíamos tenido menores no acompañados. Menores con los que tenemos que también empezar a saber trabajar, ¿no? Y acompañarlos de otra manera. En Salamanca ya empezamos a tener esos menores que son menores según su pasaporte, que son menores según los certificados de nacimiento que me han traído, y sin embargo un juez, un fiscal, ha decretado que son mayores de edad y por lo tanto serán tratados como mayores de edad aun teniendo 16 y 17 años, ¿no?
qué significa que estos chavales estén en la calle o estén en centros donde a lo mejor dentro de 2 o 3 meses tienen que salir, cómo acogemos, cómo acompañamos, cómo hacemos que estos chicos tengan un futuro después de haber venido con esa carga. También trabajamos en el acento, como hemos dicho, como también han comentado, por todo el tema de los refugiados. Nosotros no somos una entidad de acogida, de protección, pero sin embargo sí nos encontramos todos los días con personas que vienen de sus países huyendo por la situación en que se encuentran. Nos encontramos con que los migrantes que acuden a nuestras oficinas tienen, como decía, muchas vulneraciones de derechos, ¿no? No acceden a prestaciones sociales a las que deberían de tener derechos, se les deniega la asistencia sanitaria de manera sistemática por trabas burocráticas en las administraciones. Tenemos que estar muy atentos de esto. Tenemos que estar muy atentos y esto se puede incidir, se puede denunciar, podemos hacer incidencia para que esto no ocurra y ellos tengan sus derechos. Promover y favorecer el desarrollo humano integral de los inmigrantes. Para Cáritas, otro de los hitos importantes en el reglamento han sido, para lo que nosotros consideramos los últimos, los indocumentados, aquellas personas que no tienen ni siquiera un pasaporte. No tener un pasaporte significa no poderte empadronar, y no poderte empadronar significa no ser vecino, no poder tener una serie de garantías de derechos. Cáritas ha puesto encima de la mesa lo importante que es que de alguna manera el Estado documente a esas personas que no pueden ser documentadas. Y las personas enfermas. ¿Cuánta gente tenemos en nuestros recursos con problemas de salud mental que no podemos regularizar porque entienden que es una enfermedad no sobrevenida o que en los países de origen podría ser curable y que por lo tanto, aunque regresen a sus países de origen, no ocurre nada? Ellos también seguro que quieren aportar desde el punto de vista legal. Vale, pues ya me callo. No sé si queréis aportar algo más sobre el punto de vista legal. Él tiene la experiencia vivida en carne propia prácticamente. Pues lo que vosotros queráis, tenéis 5 minutos para aportar, conversar sobre ello. Más que todo, preguntarle a ella. Yo sé que según la ley los ayuntamientos tienen la obligación legal de legalizar a sus habitantes, ¿no? Sin un empadronamiento. O sea, bastaría con un informe de la Seguridad Social o un informe de policía para hacerlo. Eso no, es. con el empadronamiento tú con el acreditando que resides en el municipio con un contrato de arrendamiento. En el caso que no existe el contrato de arrendamiento, que en muchos casos se podría hacer con un informe de la Seguridad Social o con un informe de policía. Con un escrito de quien tiene el contrato de arrendamiento diciendo que vives en la vivienda te tendrían que empadronar. Solamente hay un informe de los servicios sociales a aquellas personas que se encuentran sin hogar, ¿no? O sin techo. Los servicios sociales tienen la obligación de hacer un informe y empadronarles en el lugar en el que ellos de alguna manera puedan ser localizados. El banco de la Plaza de los Bandos de Salamanca o en donde estén, donde duerman. ¿Algo que aportar sobre este punto de vista, Antonio, Camilo? ¿No? Se los dejamos a ella, ¿eh? No, yo un comentario al hilo es como de fondo. A mí me parece que las leyes, la tradición jurídica, tiene que ser reflejo de una ética, de un modelo de persona, de un servicio a la persona, creo que decías. Y yo es que tengo la sensación de que las normas están dando vueltas, pero no para servir a la persona, sino para servirse de la persona. Yo anotaba algunos ejemplos según ibas hablando. La nueva normativa de Europa va siendo restrictiva, no al servicio de la persona y menos para salvar vidas en el Mediterráneo y menos para cuidarlas cuando lleguen a Europa. Yo oía la noticia que Siria le van a declarar como país seguro. Digo, uy, esto es increíble, ¿qué composición jurídica se hace para que se declare seguro, ¿no? El tema de Italia, que recientemente hemos visto, bueno, ha habido una decisión de un juez, pero bueno, se torea, se da la huerta, ¿no? Cuando hacemos la regularización en España, yo creo que es más porque nos interesa, es un tema utilitarista. Bueno, ¿qué vamos a hacer con 500.000 personas sin papeles que están trabajando ilegalmente? Mejor que trabajen legalmente, ¿no? Yo es como una cuestión de fondo que me da la impresión de que el desafío es hacer leyes justas, porque me da a mí que no las estamos haciendo justas
Y que en eso yo creo que sí que el Papa tiene mucha razón, nos estamos jugando mucho en Europa, porque estamos perdiendo elementos constitucionales que fundamentan nuestra democracia, nuestro modelo de convivencia y nuestra mirada al otro, y nuestra historia también colonizadora con el otro. Bueno, era una reflexión al hilo del tema de lo jurídico, ¿no? Efectivamente, incluso yo creo que en un determinado momento determinadas normas europeas fueron muy avanzadas, garantizaron derechos, la Convención Europea de los Derechos del Niño, la Convención Europea, y vamos hacia atrás, pero quizás porque ese concepto utilitarista es el que justificamos y al que llevamos a la justificación para que la inmigración se admita. Entonces, desde ahí es donde se hacen las leyes, ¿no? Hubo un momento en el que todos recordaremos cuando hubo la crisis, decíamos que como les necesitábamos para trabajar, cuando llegó la crisis dijeron pues que se vayan porque ya no los necesitamos, ¿no? Creo que ese no puede ser nuestro argumento para de alguna manera trabajar y defender la inmigración, ¿no? No puede ser utilizar términos utilitaristas porque llegamos a que nuestros políticos hacen las leyes que de alguna manera recogen de la sociedad, ¿no? Por eso es tan importante todo lo que hablábamos esta mañana de revertir, ¿no? y que a nuestros políticos le lleguen lo que realmente nosotros queremos para que sean las leyes que voten. Bueno, agradezco mucho y siento que la historia sea así, pero vamos a cambiar de tema, ¿no? El siguiente tema es la importancia de tener en cuenta las emociones, el desarraigo. Y es Camino González quien va a hablar sobre ello. Tienes 5 minutos. Pues yo voy a iniciar también con un texto que traje. Bueno, yo había traído varias cosas, de textos, testimonios, etcétera, etcétera. Pero quiero leer porque luego todo lo que voy a exponer aquí está relacionado. Quiero leer el testimonio de un chico que es de Senegal. Hola, me llamo Amu. Desde el inicio de mi viaje al sueño europeo, cuando en mi casa decía adiós a mis amigos y mis familiares, no podía imaginar lo difícil que iba a ser. Tanto que ahora, de los problemas en Marruecos, ya ni me acuerdo, porque estuve allí poco tiempo y por la dificultad al cruzar el estrecho. El viaje en patera. Sí, atravesar el Mediterráneo ha sido una pesadilla. En la lancha apenas llegamos 9 personas que viajábamos. Teníamos todos un pie en el agua y el resto del cuerpo dentro. Volcamos 2 veces y había que agarrarse para volver todos dentro y con el frío y la lucha contra la muerte. Tuvimos suerte y nos localizó el Salvamento y la Cruz Roja. Una vez a salvo me volví a toda la película de este horrible viaje, durante el cual llegué a desear que esta muerte fuera rápida. Estuvimos varios días en el centro de internamiento de Algeciras, enfermos y delirando. Y voy a parar ahí. Bueno, ya dijimos que las migraciones eran un hecho estructural, que hay un derecho a migrar y un derecho a no migrar. Pero la migración forzada es símbolo de este mundo que nos divide entre, digamos, y que nos empobrece entre ricos y pobres. La migración forzada de las personas que por conflictos, por guerras, provocan un desarraigo, un desapego de sus familiares y sus seres queridos. Nadie quiere dejar su tierra por una obligación, pero a veces no cabe otro remedio. Cuando una persona sale en ese inicio de su proceso migratorio, pues se ve por un lado que al alejarse se distancia o desconoce qué es lo que está pasando en los seres que se quedan. Y ocurren como una serie de duelos, ¿no? Como cuando alguien se aleja, cuando alguien se muere, pues también se da el que se va, una serie de duelos. Es más, en familias no saben ni que su hijo se va o que se va su hermano. Hay familias que no lo saben, que emigran y desconoce la madre o el padre que se ha ido mi hijo. Pues un duelo por la lengua, un duelo por la familia, un duelo por la cultura, un duelo por la tierra, un duelo porque yo tenía un grupo de pertenencia y tenía un estatus social y tenía, bueno, pintaba. Y un duelo por una seguridad física. Todo lo que he leído ahora se refleja, es decir, todos los duelos se reflejan aquí. Es el miedo, el no saber dónde voy,
No voy a saber si voy a conseguir el proyecto migratorio que yo quiero o voy a tener las oportunidades suficientes. No voy a saber si voy a tener un techo, voy a tener una seguridad física, comida. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Cuál es mi alternativa? Y eso lo vemos mucho. Nos volvemos... ¿Qué les pasa? A veces se vuelven invisibles. ¿Para qué me voy a quejar? ¿Para qué voy a denunciar? Me voy a volver invisible. Pero si yo me vuelvo invisible y no demuestro lo que soy ni mi identidad, al final no va a haber integración, no va a haber derechos ni ciudadanía. La persona que migra trae con él pues una serie de historias. Ya dije antes, en la primera parte, que nos movemos cuando... que la manera de poder caminar es conmovernos, escuchar y ver el rostro de la persona que tengo al lado. No solo atender o bueno, entrar en unos aspectos, sino ver de dónde vienes, cuál es tu historia, cuáles son tus raíces. A mí me gusta saber cuáles son las raíces. Y las raíces están en su tierra y en su familia. Y son más del 50, el 60 o el 70% de la vida del que viene. Porque cuando viene, su mayor objetivo es juntarse con su familia, o traerla o volver. Y este hecho hace que, por un lado, la migración no solamente sea económica, sino que hay un movimiento de cuidados y de emociones. Y siempre van a estar pendientes de ello. Las personas que se quedan, por un lado, tienen que adaptar tenemos que adaptar nuestra historia de cuidados, nuestra historia de emociones. Los menores se pueden quedar al cuidado de abuelos o abuelas o tíos o tías, abuelos que son muy mayores, que tienen sus propias necesidades. Es verdad, tienen sus propias necesidades de salud y tengo que quedarme al cuidado de unos niños o de unos adolescentes. Cambian las dinámicas y las disciplinas y las rutinas y los afectos, porque quien les cuidaba está lejos. Pero también afecta, aparte de los mayores en la salud, afecta a los menores. En ciertos momentos los menores echan hasta tal punto de menos que su único deseo cuando van avanzando es ir a este país receptor que en el imaginario social parece que está lleno de oportunidades, por los hechos propagandísticos o porque llama a mi madre o mi hermano, todo va bien, pero a veces no va todo bien. Y contamos una historia y una película porque no voy a narrar toda esta historia de sufrimientos, que luego continuaré. Pero ellos a lo mejor también quieren aportar algo así. Por eso yo lo miraba. Seguro que sí. Cualquiera de vosotros quiere también. Sí. Bueno, el caso de las emociones lo he vivido en primera persona. Yo tuve que dejar mi país, bueno, como familia, por cuestiones de persecuciones, donde había una amenaza de muerte eminente. Salimos, dejamos trabajo, dejamos casa, dejamos todo. No nos despedimos absolutamente de nadie. Nuestros hijos eran muy pequeños, no les dijimos que veníamos a quedarnos. Luego, con el tiempo, con los años, aún nos reclaman. ¿Por qué no lo dijiste? No me despedí de mis amigos. Una de mis hijas estaba estudiando la carrera universitaria, ya no continuó porque digo, hay un trauma que se crea, ¿no? Un trauma y claro, ¿no? que se lleva. Y lo otro es que mi mamá me decía, hijo, te fuiste, ¿y por qué no me dijiste? Pero en ese momento nosotros tuvimos que salir, no había oportunidad. O sea, compramos el billete de avión el día siguiente del hecho, porque si nos quedamos un día más, nuestra vida corría en peligro. Entonces, estando aquí ya en España, en Soria específicamente, para la pandemia murió mi madre. Claro, nosotros al estar sin papeles, sin nada, no podía viajar, no podía viajar. Mi mujer también, estando aquí, perdió a su madre, tampoco pudo viajar. Entonces esas cosas, esos traumas se crean y por mucho que asistente es difícil superarlos. Aún los hijos todavía me lo dicen, pero ¿por qué no me dejaste despedirme? O sea, situaciones que en ese momento no había otra opción, había que actuar de inmediato y salir. ¿Vosotros queréis aportar a este ¿Sí? No sé si a lo mejor meterme en un terreno. A veces, desgraciadamente, se identifica la migración con la violencia, o que hay más violencia en los migrantes, pero que es mentira, que en el resto de la población. Yo en el barrio sí que veo que hay
hay zonas que no sale la policía, hay determinadas zonas que están muy habitadas por una población migrante. ¿Tú crees que el hecho de salir hacia otro país, el hecho de haber salido por pobreza, por violencia, por falta de derechos humanos, el hecho de vivir, porque es una zona donde nosotros llamamos hacinamiento vertical, ¿no? El hecho de vivir en condiciones tan desfavorables puede favorecer cierto ejercicio de la violencia o cierta reacción de violencia ante la sociedad en la que estamos. Eso es una pregunta que haces de emociones. Esa emoción puede ser que salte así tan... Yo lo que creo es... Creemos que hay dos mitos. Uno, el que dijo esta mañana que el inmigrante es inmigrante para toda la vida. Uno. Y dos, que la persona que migra en su país era el más pobre, el más marginado, el más violento, el que vivía. No, eran personas con un proyecto vital y una vida cotidiana. Es decir, ¿por qué tienen que llegar y reproducir o por qué? No lo veo. Yo creo que la gente que viene, y lo digo de corazón, porque tanto fuera como aquí. Cuando yo estaba fuera veía cómo la gente salía, pero el proyecto era reagruparse familiarmente. Tú veías cómo se unen. Es decir, la reagrupación familiar es fundamental legalmente. Es decir, las personas lo que quieren es vivir con los suyos y vivir en paz. Hasta tal punto que me siento tan culpable de haber abandonado a los míos que envío remesas, regalos, me siento culpable, pero lo que yo quiero es traérmelos. Y ese proyecto migratorio de traérmelos y de rejuntar, ¿cómo voy a...? O sea, en cierto modo, quiero vivir en paz y quiero vivir con los míos. Yo no lo creo. Y además el que viene no es alguien que haya venido y de dónde habrá venido, de dónde habrá estado en su país. No, el que migra tiene... La idea que me parece que es importante también, sí, desde el estudio de las emociones, sí, que es montar un mito que tenemos, de la violencia, que es claro, violento, porque no vive un ambiente violento, porque ha vivido la violencia y ahora... No tiene por qué, es que no, porque son personas que aunque yo me mueva en ciertos barrios marginales de mi país, de donde sea, lo que quiere la gente es vivir en paz. Y el testimonio primero que nos dicen, o no es verdad, puedo caminar en paz sin miedo a que mis hijos ni nos chantajeen, ni la vacuna, ni que tenga que pagar al otro. ¿Es verdad o no es verdad? Me está diciendo alguien de Colombia que es verdad, ¿a que sí? Es decir, quieren vivir en paz. Claro, de todas maneras también es verdad que el control social policial lo ponemos mucho más ahí, y cuando de alguna manera miramos la vista y de alguna manera ponemos unos anteojos. Bueno, nada, que simplemente quería aportar que es cuando de alguna manera también la policía pone unos anteojos solo en un determinado sector, en un determinado barrio, en un determinado gueto, pues lógicamente salen muchas más cosas. Yo estoy segura que si a mí me ponen una cámara constantemente, pues algo no haré bien, cojo el coche y a 120 no voy siempre. No hago tal, entonces de alguna manera también ponemos el foco y también y la dureza que tiene que ser para ellos el ser constantemente el foco, ¿no? Y el estar constantemente perseguidos, porque ya directamente hay una presunción, ¿no? de que esa violencia y que van a cometer delitos cuando no es cierto, ¿no? O infracción. Este tema me lleva al tercer asunto que tenemos que tratar, y es el tema de la dimensión de creyente, el acompañamiento en la comunidad cristiana. Y el punto de vista de Antonio nos va a servir para hablar sobre ello. Qué bien esta conversación, me ha gustado mucho. Seguimos. Sin micro, no hay micro. Bueno, yo sigo con la práctica de ir con las notas para respetar el tiempo. La práctica del acompañamiento entiendo que es una actividad privilegiada para elaborar nuestra experiencia cristiana. Eso que muchas veces dice el Papa, tocar la carne sufriente de Cristo. Yo voy a retomar un texto que me gusta mucho, y lo utilizo en otras ocasiones,
de San Francisco para entender o para tratar de explicar lo que quiero decir con esto del acompañamiento. Uno de sus biógrafos recoge este suceso. Un día se paseaba a caballo en el llano que se extendía cerca de Asís. Se encontró con un leproso. En ese encuentro imprevisto padeció con horror un impacto intenso. Pero poniéndose frente a su resurrección, hablando más alto, no, de vida perfecta y que quería ser una persona de Cristo. Debía vencerse a sí mismo. Saltó del caballo para abrazar al desdichado. Este tendía la mano para una limosna y recibió con el dinero un beso. Tres afectos, destaco yo de esta narración. Primero, la repulsión. O sea, Francisco no quería ver el rostro del leproso. Recordemos los discursos que entre nosotros oímos y que transforman al inmigrante de víctima en agresor. No queremos ver una víctima en él y le transformamos en agresor. Es algo que nos ha venido de repente. Yo en nuestro barrio, yo llevo un tiempo allí y he visto cómo ha ido cambiando la fisonomía del barrio de una manera sustancial. Y no estamos preparados para ver el rostro del pobre, del leproso, el rostro del inmigrante. Nos cuesta digerir, incluso también en nuestras parroquias nos cuesta digerir. Y frente a ello, yo supongo que a lo mejor en Francisco también surgió de esa repulsión un sentimiento de huida. El pobre inmigrante nos molesta. Yo he oído decir, ahí no voy a llevar al niño a catequesis, hay muchos inmigrantes, hay muchos moros, hay muchos latinos, bueno, no digo las expresiones despectivas que se dice de ellos. Es que pasar por esa calle, vuelvo a recordar lo de la porofobia, unido a la xenofobia ambiental y del cual están también tocadas nuestras comunidades cristianas. Bueno, el primer sentimiento de compasión no es tan claro que surja de esa manera espontánea, ni en nosotros ni en nuestras comunidades. Sigo un poco con los sentimientos de Francisco. Después de haberse liberado de la repulsión, o más bien yo pienso que conviviendo con ella, le entra la compasión. Y aparece sutilmente en el relato la compasión, pero nos indica algo muy importante. Movido a compasión, sale de sí mismo y de sus temores. La misma salida que tenemos que hacer nosotros en nuestras comunidades, para acoger al otro que es distinto, al otro que tiene otros valores, al otro que tiene otras costumbres, otra religión, incluso otra estética. Salir de un modo de ser comunidad. Porque la compasión descoloca nuestras comunidades, y en palabras del Papa, que cito literalmente, que en demasiadas ocasiones son cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de las tormentas. Siendo así, para ejercitar el acompañamiento, yo creo que debemos hacer un ejercicio constante de purificación interior, de desescombro, un combate que nos conduce a vencer esa repulsión que hay en el ambiente, esa repulsión que no nos permite ver detrás del rostro marcado por la lepra, por la migración, por la pobreza, el rostro auténtico del otro. Bueno, estoy hablando de una cosa que no está muy de moda, y bueno, pues un cura tiene que hablar de ello. Estoy hablando de espiritualidad, pero yo creo que es importante, una espiritualidad que acompaña al acompañamiento, una espiritualidad que nos habla de repulsión y compasión en el mismo corazón, en las mismas personas, en las mismas comunidades. Una espiritualidad que nos habla, lo habréis oído hablar muchas veces, del sanador herido. Surge entonces ahí algo muy importante y que es lo más importante de este relato y del acompañamiento. De manera imprevista surge la ternura. El leproso, que no esperaba más que un poco de atención, una limosna, recibe además un beso. Beso que no deja igual a Francisco, le cambia y cambia al otro, cambia a los dos, al que le da y al que lo recibe. Ya me he pasado. Vamos a ver, puedes continuar. Si queréis meter vosotros algo, podéis aportar.
Seguimos. Cito lo que él dice en su testamento. Lo que me había parecido tan amargo, leamos ahí nosotros al emigrante con sus estigmas y su señalización, se ha cambiado en dulzura para el espíritu y para el cuerpo. Este beso que aparece como un elemento inoportuno en el relato se muestra imprescindible para nuestra tarea de acompañamiento. Nos acerca al dolor de ese rostro dañado y nos acerca tanto con un beso que nos contagiamos. Y a lo mejor a algunos se nos acusa, estamos por aquí, o otra gente, decir, bueno, es que este Jobar se ha comprado el pleito de esta gente. Habla ya como ellos, como si él fuera un emigrante. Bueno, es que el beso nos transforma. Todavía seguimos teniendo cosas dentro antes del beso, esa repulsión. Pero el beso nos transforma y transforma nuestras acciones. Los juegos, los apoyos escolares, los talleres, las excursiones, las celebraciones de la parroquia, los diálogos con los chicos, con las familias, las acciones de un voluntariado que da más tiempo del que se le puede pedir, los horarios que se prolongan, tienen otro color, tienen otra dimensión si se culminan con un beso. Lo que me había parecido tan amargo se ha cambiado para mí en algo hermoso y bonito. Porque nos gusta ayudar, nos gusta ser buenos, nos gusta estar en lo que estamos. Y yo creo que eso tiene que ver si introducimos el elemento de la ternura. Así las cosas, yo creo que la ternura va más allá de un acto sencillamente emotivo, sentimental, porque si no se puede quedar en un Dios te ampare. Daros cuenta que en el relato Francisco, además de dinero, o sea, que da de lo suyo, da el beso. Es decir, la ternura tiene que ver también con la justicia y tiene que ver también con la solución de la inequidad y las injusticias y las exclusiones que padece el emigrante. Si queremos acompañar, deberemos también tener presente esta dimensión de denuncia y vincular nuestras acciones y discursos a lo intempestivo del beso, a lo inoportuno de esa cercanía tan íntima de Francisco con el que padece necesidad. Nuestras acciones y palabras tienen que tener algo de disruptivo, incluso de inconveniente e impertinente. No puede ser de otro modo. Y acabo ya con esto. Simplemente, no voy a enrollarme con eso, pero hay una parábola que habla del árbol del bálsamo. Nosotros tenemos comunidades heridas. Nuestras comunidades son pequeñas, envejecidas, con poca gente y no son odiantes. Bueno, pues con nuestra herida somos también sanadores y esa sanación se hace mutua. Ese ejemplo, ¿no?, del árbol del bálsamo, ¿no? El bálsamo es en ese árbol que se hace una hendidura, se le hiere, se le daña, pero con esa herida el árbol nos otorga algo que nos redime y nos salva y nos sana. Pues yo creo que nuestras parroquias tienen que convertirse en algo de eso, en sanadores, que estamos heridas porque somos débiles, pero somos capaces de compartir debilidades y, bueno, y acompañar en un proceso de transformación. Muy bien. Pues los 10 minutos que había para este tema. Así que vamos con el siguiente de los temas, que es desde la persona en el centro de la acción, inclusión y participación. Esto sí es impresionante. Que va a ser José David Amaya, David, el que hable precisamente sobre esta cuestión. Poner a la persona en el centro de la acción significa por cuestionarnos. ¿Les estamos ayudando? ¿Les estamos acompañando? ¿Les estamos integrando? Seguramente sí, se están haciendo buenas acciones, no obstante, aún queda mucho por hacer. En este sentido, quiero hacer un breve paréntesis para agradecer la acción social de Cáritas de la Diócesis de Omas-Soria por su aportación a las migraciones a través de su estructura de acogida, diferentes programas sociales y programas de inserción laboral. ¿Qué podemos hacer ante este tema? Empecemos por escuchar, pero una escucha activa que construye un ejercicio de empatía y simpatía. Promovamos el encuentro. El encuentro el roce hace el cariño. Hay que vencer temores, miedo.
Estamos aquí para apoyar, para contribuir. Luego hay otro reto que es muy grande, que nos involucra a todos, sensibilizar. Pero tenemos que revertir mensajes negativos. Hay ciertos prejuicios en contra de los migrantes. ¿Alguien me puede decir algún prejuicio? Que hay muchos. ¿Alguien puede mencionar alguno brevemente? En contra de lo que se escucha en los medios entre personas. ¿En algún prejuicio? ¿Algún prejuicio? ¿Algo en contra de la migración? Exacto. ¿Alguien más? ¿Otro? Exactamente, todo. Eso es totalmente falso. Dijo Albert Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Eso es muy cierto. Los prejuicios se propagan muy rápido. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como personas, como comunidad? Tenemos que ser críticos, analíticos. ¿Quién te lo contó? ¿Quién te lo dijo? Indagar, no dejarnos llevar por rumores. Recordemos la lógica del Evangelio. Jesús, forastero, inmigrante, peregrino. En cada inmigrante está Jesús. Hay que acompañarles, hay que integrarles, hay que incluirles. Dijo Benedicto VI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Somos personas, somos humanos, somos hermanos de una misma iglesia. La iglesia católica, como lo mencioné anteriormente, es universal. Tenemos que incluir y no excluir. ¿Qué nos dice la lógica? Por un lado se habla que los inmigrantes contribuyen con mano de obra, la seguridad social, con bienes y servicios a través del consumo, pero por el otro lado tenemos la discriminación, racismo, explotación laboral. O sea, tiene que haber un cambio en la sociedad. Seguramente no es fácil, es un tema muy complejo y se van dando pasos. No obstante, queda aún mucho por hacer. Con los procesos de inclusión, esto es un tema muy complejo porque depende de muchos factores. El país de origen, el idioma, las cualificaciones de la persona, pero todo lleva un proceso. No es lo mismo, es más fácil que se integre. O sea, el idioma es una barrera muy difícil para la integración, claro. Pero personas que no hablan el idioma, la vida es más complicada. Ellos viven en una situación muy delicada, muy delicada. Y a esto que ya se mencionó anteriormente, la situación de documentos, y eso influye mucho. Hasta que no se logra, no se obtiene la nacionalidad española, no se logra en su totalidad la integración. Por eso digo que estas brechas y retos que tenemos de estas vulnerabilidades, la falta de documentos, de empadronamiento, son procesos que tenemos que irlos trabajando poco a poco. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Sabemos, no se trata de que la persona que viene olvide su costumbre, su cultura. ¿Entendemos? Hay que promocionar la interculturalidad, o sea, convivir, compartir. O sea, nosotros somos una forma de dar vida a la iglesia, ¿sí? Aprender uno de otro, no discriminar. O sea, sabemos que es complicado. Por ejemplo, el caso de la vivienda, recientemente hicimos un ejercicio en Soria y había una persona de Venezuela que quería alquilar vivienda. Y luego llamó una persona amiga de ellas que es español y le dijeron que sí, le dieron precio y todo a la vivienda. Inmediatamente llamó la persona esta sudamericana y le dijeron, esto está alquilada. O sea, se sigue dándose esos temas de discriminación por cuestiones del acento. Entonces, claro, esos temas muy complejos, pero no todo es malo. No todo es malo. Hay casos de la gente que es muy accesible y apoya mucho, pero hay mucho trabajo por hacer. ¿Tenéis algo que aportar sobre este tema, sobre la inclusión, sobre la participación? ¿Cómo lo veis vosotros? Cualquiera. Que realmente nos tenemos que querer luchar por la plena ciudadanía.
ciudadanía, ¿no? Porque nuestros vecinos tengan nuestros mismos derechos. No hace falta que alguien quiera la nacionalidad española, porque no dejan de perder, por desgracia, el perjuicio de ser inmigrante. Me explico, ¿no? El hecho de tener la nacionalidad, no. Tú tienes que tener todos los derechos, la plena ciudadanía, y creo que nosotros somos garantes de que ellos tengan todos esos derechos y de garantizárselos para que no los puedan perder. Antonio. Yo me parece que lo de la integración, la inserción, yo creo que sí que a mí difiere un poco. Sí que yo mantendría la palabra migrante porque todavía se sienten migrantes. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora andamos en el barrio con una pelea del español para los inmigrantes. Y vemos que no se están tomando medidas. O sea, no... Sí, es que en el informe PISA, Castilla y León es el que mejor atiende la migración. Mentira, porque aquí hay chicos que ya llevan muchos años en el sistema educativo y todavía yo compruebo que no leen comprensivamente. Yo ahí sí que mantengo que para la integración hay que decir, no, es que este señor tiene un origen emigrante y no lo estás atendiendo adecuadamente. Entonces, sí que mantendría ese punto de vista. Por ejemplo, no le mantendría cuando estamos hablando, por ejemplo, de derechos laborales de una persona, sea migrante o no. Ahí no, es una persona con derechos laborales. Porque ahí tiene otra identidad, que es la identidad laboral, la identidad de obrero, de trabajador. Entonces ahí no, ahí es como tantos derechos como el otro. Pero en el otro caso tiene que haber, digamos, lo que se llamaba una discriminación positiva por el origen. Y ahí tendríamos que mantener el tema. Es migrante y no estás atendiendo suficientemente sus derechos. Entonces, a una escolarización en iguales condiciones. Camilo, ¿quieres aportar algo a este tema? Yo quería aportar, con respecto al tema de la integración, estaba pensando que la integración empieza siempre por pues la integración es el encuentro, ¿no? El encuentro es a lo mejor salir a la mezquita y que nos inviten a la mezquita y poder ir. El encuentro empieza de que conozca y siente a la mesa a mi vecino que es de otro país, o también empieza con que sea voluntario alguien que a la vez es participante pero que es una persona voluntaria que viene de Marruecos y puede aportar al voluntariado. Es decir, yo creo que el encuentro cercano para conocer a alguien hace que podamos caminar. Cuando no te encuentras con el otro y cuando no nos encontramos con los sentimientos y con la persona que tenemos enfrente, yo creo que es muy difícil. Esta mañana saqué el tema todo de los musulmanes, pero a veces tenemos no nos acercamos, ¿no? Pues tenemos que acercarnos y salir. Y luego la gente tiene un derecho, a lo mejor tiene un derecho a... Yo me mantengo, es decir, cada uno tiene sus tiempos. Y nada más. Creo que el encuentro es lo que hace que podamos estar unidos. No se tienen que integrar ellos a nosotros, sino que nosotros construimos algo nuevo y algo siempre mejor. Entramos en la última parte de esta conversación, que consiste en que cada uno de ellos tiene un minutejo. Cada uno de ellos tiene un minutejo para cerrar esta conversación. Si quieres, empezamos. David, ¿empezamos por ti? Vale. Venga, vamos a empezar por David, Antonio. Creo que será menos de un minuto, pero vale. Venga, vale, lo que vosotros queráis. La migración es una oportunidad para la conversión personal y pastoral al Evangelio de Jesús. Ante la cultura del rechazo, la indiferencia o el descarte, tenemos la cultura del encuentro. La universalidad es una forma de estar en el mundo unidos a Jesús. La diversidad en armonía es un camino. Cabemos todos en casa. Antonio. El tema de primero la acogida, que se prolonga en esos tres verbos siguientes, en el promover, proteger e integrar. Y entonces son esas primeras narraciones las que tienen que seguir presentes para transformar de una manera compartida. Y yo, como me gusta citar al Papa, lo habéis visto, concluyo, porque no se trata de dejar caer desde arriba programas, bueno, yo creo que ya he repetido, pero volvemos a ello, programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de esas 4 acciones
para construir barrios, de pueblos, que a la vez conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas y están abiertos a las diferencias y sepan valorarlas para construir la fraternidad universal. Esto yo creo que sí que se puede aplicar a nuestras parroquias, porque podemos hacer de ellas un espacio abierto, un espacio, antes citabais, intercultural, desde nuestra identidad creyente, cristiana, católica. Sí que puede haber gente. Yo había una anécdota que cuento de una mujer, me decía, oye, que iba en el autobús con una marroquí que era del barrio y dice, yo soy de Santo Toribio. Bueno, pues sí. Bueno, ella es donde se siente ella cercana y donde se siente acogida, ¿no? Pues crear esos espacios yo creo que es hacer caso a estas palabras del Papa Francisco, que no es una asistencia social que viene de arriba, sino que creamos entre todos. Y yo también quería subrayar algo importante. La parroquia no puede solo. Nosotros comenzamos, pero veíamos que era imposible. Y tiene que ser pues, con la tarea de que hacemos con Cáritas, con los profesionales que deriva allí, coordinando, porque no podemos solos, porque somos débiles, lo hemos dicho. Somos débiles, pero en la debilidad encontramos fortalezas y alianzas, ¿no? Alianzas con Cáritas y otras alianzas que también son importantes. Pero lo fundamental sí que yo lo quiero resaltar y decir la coordinación con los elementos que en la diócesis hay, sea Cáritas o otras delegaciones. Cristina. Pues yo me quedaría con que hemos de trabajar con un enfoque integrado de las migraciones que sitúe a la persona en el centro, con el pleno respeto de su dignidad y de sus derechos. El Estado tiene que ser garante de los derechos, el Estado tiene que garantizar esos derechos y nosotros como Cáritas tenemos la obligación de ser garante de esos derechos. Ahí es nada. Camino, pues yo voy a terminar con la segunda parte. Habíamos quedado que estuvimos varios días en el centro de internamiento de Algeciras, enfermos y delirando. Después ha sido un alivio encontrarme con una buena persona que me aconsejó acudir a ciertos sitios y me acompañó personalmente para una entrevista. Después de hablar con otras personas e intentar conversar en español, volví a vivir. Me vio. De verdad, desde este momento mi estancia aquí es más humana, más agradable. Tengo todas las atenciones y puedo soñar. Ahora me toca a mí aprender, asimilar y merecerme toda la ayuda que he recibido. Estoy muy agradecido con todos los que me han atendido. Hay ciertas cosas que no digo porque tienen nombres, ¿eh? Vamos a seguir luchando y avanzando para ser una persona integrada en la sociedad española. Suena raro, pero suena raro. O sea, nos sentamos en una mesa común. Esperar a tener los papeles, que es un derecho, que nos permita vivir en esta tierra de acogida nuestro sueño. Gracias. Podríamos quedarnos aquí, pero dentro de esta conversación lo que vamos a hacer ahora es abrirnos a vosotros, que habéis sido público, que habéis sido oyentes, que habéis estado viendo esta conversación, o si queréis aportar algo. Entonces, bueno, pues este sería el momento en el que si alguno quiere aportar algo, pues puede hacerlo a esta conversación. Ay, no han motivado nada. ¿Sí? ¿Lo pueden traducir en ambos sentidos? ¿Alguno querría decir algo? ¿Querría aportar algo? ¿No? ¿No? ¿Os han satisfecho todos los puntos de vista? Pues yo agradezco mucho tanto... Danos un poco. De acuerdo. Bueno, pues eso. Imagino que a vosotros pues os ha surgido alguna... Nuria, ¿tenías alguna aportación? Yo tengo una pregunta, Sí, pero es que ibas muy rápida, no me daba
tiempo a saber cómo la quería plantear. Hay una parte que y a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Me preocupa desde no saber cómo gestionar y a veces porque me falta información, ¿no? Pero cuando hablamos a veces de estas personas migrantes de segunda generación y hablamos a veces de violencia, ¿no? Yo creo que se junta ahí toda esa parte de aporofobia, ¿no? Pero se junta también, y va un poco en la línea que tú decías, ¿no? De que hay muchísimos sentimientos, muchas emociones y muchas vivencias que ni se tratan ni se han gestionado. Entonces, yo no digo que estas personas que han dejado sus países, que están sufriendo, ¿no? Gente migrante que está aquí con nosotros y son una parte más, por suerte, para nosotros de nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que es verdad, que vienen con muchos dolores y con muchas rupturas y cuando llegan aquí a veces con muchos sueños rotos, porque lo que esperan, lo que encuentran no es lo que esperan. Y sí que es cierto que hay algunos grupos de chavales, hablo de mi ciudad, que sí que se va haciendo veto, que hay otros jóvenes que no quieren estar con ellos y que nos centramos mucho en esa parte de delincuencia, pero nadie se está centrando en esa parte de quién gestiona todas esas emociones para que puedan crecer pues libres de todos esos miedos, libres de todas esas ataduras, libres de todas esas pérdidas y abandonos o desarraigos que han tenido, ¿no? No sé si podéis decirme algo, ¿no? Quiero decir, yo creo que hay esa parte más emocional, más vivencial, que de repente convertimos a estos chavales o a estas personas en máquinas en las que tienen que funcionar por aquí, las emociones se tienen que perder, en otro lado tienen que desaparecer. No sé, o igual abrir un debate en qué pensáis de esto, ¿no? Porque yo a veces ese es el sentimiento que tengo, ¿no? Quiero que me mandes a alguien a trabajar a mi casa, hija, pero que esté alegre, porque es que esta otra que me has mandado, hija, está casi que va llegando en los rincones, ¿no? Jolín, pero si acaba de venir de su país, ha dejado a sus hijos, ha dejado a toda su familia, dale tiempo, ¿no? No sé. Y a veces, como consideramos que los migrantes, que las personas migradas son fuerza laboral, porque prácticamente consideramos, cuando se busca a alguien para trabajar, mándame a alguien de confianza, mándame a alguien que no sé qué. Y entonces funciona muy bien en una casa y luego llega a otra casa. Esto lo digo porque lo digo así en este tono un poco de historieta, pero es la verdad. Y llega a otra casa y una persona que, entre comillas, jolly, pues iba muy bien y funcionaba, pues un desastre. ¿Qué creéis? Es por todo lo que tiene detrás. O porque se acaba de traer a sus hijos adolescentes, unos hijos adolescentes que han llegado ahora y que no son capaces de controlarlos, porque no son capaces. Les están teniendo muchos problemas, porque los hijos adolescentes han estado tan alejados tanto tiempo de sus padres que cuando los han traído han estado también viviendo con perdón, pero esto es así. Han vivido de las remesas, de los regalos y de esperar que solamente me trajeran. Llegan chavales con 13 y con 14 años y los propios padres no son capaces ni de dominarlos o controlarlos. O no, estamos llenos, no sé qué hacer con mis hijos, se juntan con quien no quiero. Y con quien se junta es con los de su tierra, porque no me aporta nada más lo que estoy viendo. ¿Qué me aporta? Estudiar, cuando yo me he dado cuenta que a través a lo mejor de dinero o lo que sea, y veo a unos padres que están todo el día trabajando. Entonces, cuando solo sometemos esto, que es una realidad económica y una realidad laboral, se nos escapa todo. Y yo creo que la migración tenemos que desligarla solamente en la realidad económica, en la migración, sino en la mesa común. Yo no sé, no tengo ni idea qué hacer con eso, pero creo que hay que trabajar también eso, porque ahora ya la segunda generación, la que han traído y la que está ahora, hay que trabajar sobre ello. Tenemos ejemplos de otro sitio, como la segunda generación, pues es algo que, por ejemplo, en Francia o lo que sea, por el tema de asimilación, es otra historia, está creando unos retos, y yo creo que a lo mejor es un reto, y ese reto de la segunda generación y ese reto de menores o menores no acompañados, ¿qué hacemos con todo ello? Y luego someterles a una educación, llegan aquí a una educación que no era lo que yo había vivido, es un choque muy importante, pero yo no tengo ninguna respuesta, pero sí que creo que tus raíces y tu historia la vas a llevar siempre, y eso hay que trabajar con ello, pero yo no tengo más. Aquí hay una persona que quiere hablar. Sí. Yo os doy las gracias porque son muy enriquecedor, ¿no? Este diálogo. Y doy las gracias a
Y sobre todo, he apuntado algo en lo que he estado pensando durante toda esta jornada, ¿no? Y creo que la inmigración debe ser una cuestión de elección, no una cuestión de necesidad, ¿no? Y creo que los países y los estados tienen que replantearse la responsabilidad que tienen, tienen que buscar en sus políticas algo que el Señor ha concedido a toda persona, que es prosperar dignamente en el país donde tú vives, ¿no? Y a veces también tenemos pues, que hacer nosotros desde nuestros entornos, pues también luchar por eso, ¿no? Porque todas las personas puedan vivir dignamente. Y luego también decir que yo llevo en el voluntariado pues como 2 años, solamente en medio, 2 años, ¿no? Y yo creo que a mí, tratar con las personas que he tratado, me ocupo de programas INCE, ¿no? Pero claro, he tratado con las personas que llegan allí, ¿no? Y a mí me han revelado mucho lo que soy yo. Porque he tenido que rectificar a través de las historias que ellos traen, me he dado cuenta de la realidad mía y de lo poco que yo me asomaba y sabía mirar la realidad de ellos, ¿no? Entonces creo que desde Cáritas se está haciendo una labor importantísima, no solamente con los migrantes, sino también con todo el personal que Cáritas sabe captar y nos está enseñando, ¿no? A ver desde esa ventana a personas que antes no nos asomábamos y no sabíamos mirar, ¿no? Y yo creo que también hay que destacar eso, que bueno, es un proceso difícil porque no está todo en nuestras manos, pero yo creo que Cáritas está haciendo una labor importante y creo que también es un motivo de esperanza. ¿Alguien más quiere aportar allá al fondo? ¿Sí? A ver, yo lo que quería comentar es que veo la gran necesidad, lo habéis comentado, pero no sé si de alguna manera se podría luchar por ello, por el tema del padrón, ¿no? Porque lo habéis comentado que el empadronamiento pues es la primera puerta necesaria, por ejemplo, para el derecho de la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, pues muchas veces nos encontramos, pues eso, ¿no? Que a lo mejor, pues yo que sé, llegan aquí, bueno, yo es que, digamos que aparte de voluntaria, llevo unos cuantos años, también soy trabajadora social de SACIL, entonces, pues al gestionar la asistencia sanitaria me doy cuenta de que muchas veces no podemos hacerla rápidamente por el tema de los 3 meses de empadronamiento, cuando realmente llevan mucho tiempo viviendo aquí. Incluso vienen de otra comunidad autónoma en la cual han estado durante bastante tiempo, pero como no han conseguido un mínimo, una habitación o alguien que les permita el empadronamiento, pues nos encontramos pues, con una barrera muy importante, ¿no? Entonces, a ver de qué manera, no sé si desde Cáritas podríamos de alguna manera conseguir, habéis comentado que en alguna provincia se puede hacer, aquí que yo sepa no, el facilitar pues que se puedan empadronar en algún sitio, en el banco de la plaza o bueno, como habéis comentado, o algo, ¿no? Porque yo realmente veo que eso es un problema gravísimo, ¿no? Porque la asistencia sanitaria pues, es un derecho que muchas veces no podemos cumplir, aunque bueno, yo creo que se da la facilidad de que a la gente se le atienda de urgencias, pero ciertamente muchas veces se factura. Cuando interviene el hospital se factura. Entonces, claro, aquí tenemos otro problema añadido, ¿no? No solamente no tengo un médico asignado, sino que he tenido que ir al hospital a algo urgente y ahora me viene con una factura, pues que a ver qué pasa con ella, ¿no? Pues eso, el tema del empadronamiento. ¿Alguna? Cristina, a lo mejor. Bueno, yo creo que es un reto para Cáritas y que estamos trabajando en ello, ¿no? Y que creo que es un derecho del empadronamiento que tenemos que seguir trabajándolo y ganándolo con nuestro ayuntamiento y peleándolo. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando en determinados sitios no empadronan, no hay impedimentos por otras partes, pues entonces hacer las vías jurídicas que nos da la legislación para poder garantizar ese derecho. Y es lo único que podemos hacer. No, es verdad que lo que yo te he dicho no es a una persona que tenga vivienda, es una persona sin hogar, ¿vale? Vamos, podemos empadronar en un banco de la calle. Si tú tienes un hogar, la dificultad la tenemos en la persona que nos arrienda, el que nos hace su arriendo, entramos con un problema de vivienda, en los problemas de vivienda, en los problemas de... Bueno, pues que esto tiene, ¿no? Creo que estamos trabajando y creo que es ahí donde no nos podemos conformar.
seguir trabajando cada uno de nuestros ayuntamientos para garantizar el derecho al empadronamiento. Bueno, vamos a dar por concluida aquí esta conversación en público, pero luego si queréis podéis continuar, que tenéis toda la tarde y todas las jornadas para continuar hablando. Terminamos aquí este conversatorio, 4 verbos para el acompañamiento.